Bueno, vamos a jugar. Este es nuestro último encuentro del día. Ya llegando casi al final de la feria, nos quedan 2 días de feria. Ya empezamos a tener esa idea de nostalgia por anticipado. Y en el último encuentro vamos a jugar, decía, porque está con nosotros Inés Moreno, de una pedagoga o una maestra, en todo caso, de larga trayectoria, de larguísima trayectoria del estudio, Inés Moreno. Y con ella hablamos muchas veces del juego como un aprendizaje, el juego como una herramienta de aprendizaje. Inés, muchas gracias por estar aquí. Es un gusto. Y es un gusto también que me entrevistes, porque es verdad que hace bastante tiempo que jugamos este rol, entrevistador-entrevistada, y le acabo de decir que es una de las personas que mejor entrevistas hace. Bueno, y el equipo que te acompaña sabe que es cierto, porque lo he comentado y me dijeron que sí, es verdad. Bueno, yo primero voy a decir 2 cosas. La primera, te agradezco mucho. La segunda, hay que hablar al micrófono, porque si no, después me retan. Y como estaba justo elogiándome, dije, no importa, que no se escuche, así que está todo bien. Pero ahora que son las respuestas importantes, sí, a la boca del micrófono, así, aunque parezca medio artificioso. A ver, ¿está bien? Exactamente. Perfecto. Bueno, y decía que vamos a jugar también porque a veces uno tiene un dispositivo y yo había hecho una serie de ideas para explorar, pero el aparato se quedó sin batería o se quedó sin señal, así que vamos a meternos en el tema del juego. Hay un libro que sacó Inés hace un año, un poco más de un año, casi un año y medio, que se llama Las llaves del juego. Ese libro tiene y cuenta un montón de experiencias sobre cómo el juego se puede convertir en un instrumento para la educación. Hay muchas ideas ahí y hay una que tiene que ver con el tiempo. Hoy, si uno tuviese que decir cuando uno pierde la noción del tiempo, los chicos más jóvenes dicen, estás en un estado como de flow, como de dejarte llevar. Flow es una palabra nueva para mí, pero la pérdida del tiempo es una concepción muy del juego, ¿no? Así es, tanto que para definir el juego es un universo en donde entra absolutamente todo lo conocido y lo desconocido, desde los juegos de azar hasta los juegos que tienen que ver con el desarrollo personal. Y a todo se lo llama juego. Sin embargo, cuando alguien tiene que definir, cualquier acercamiento cognitivo a lo que sería la concepción del juego deja de lado cosas. Por ejemplo, se utiliza mal utilizada, la concepción de que el juego es placer. El juego no tiene nada que ver con el placer. Más, el ejemplo que puedo dar es que cuando un chico, un adulto, está elaborando situaciones que no le son tan gratas, de placer, esa actividad lúdica no tiene nada. Sin embargo, el hecho de jugar le permite hacer una elaboración, un trabajo interno que probablemente después le dé más placer en el sentido de descubrir cosas, pero durante no. Entonces, decíamos que una definición de juego deja siempre afuera otras. Por ejemplo, esta. Por tanto, cuando a mí me han pedido a lo largo de muchos años que defina el juego, tal como dice Patricio, lo defino pensando en un niño en la playa con un montón de estímulos, desde un sol abrasador, 1000 personas como acá, trasladándose de un lado para el otro, y el niño construyendo su castillito. No hay nada que lo perturbe, ni el hambre, ni la presencia de otros. ¿Qué le pasa a ese niño? Perdió la noción de espacio y de tiempo. Está jugando. Muchas cosas que llamamos juego no son juego, lamentablemente. Muchos docentes dicen, estoy haciendo juego con mis alumnos. No,
estará haciendo alguna dinámica, creerá en su fantasía que los alumnos están jugando, pero para que exista juego tienen que pasar otras cosas. Por ejemplo, ¿qué tiene que pasar? Además de perder la noción de tiempo y espacio que decías. Una entrega, un compromiso, un perderse en el juego, el flow, esto que vos describiste, en realidad es una acepción que nació con un especialista en creatividad llamado Csikszentmihalyi, que tuve el gusto de conocer en España dando una conferencia. Los dos compartimos el mismo espacio. Y Csikszentmihalyi dice que justamente fluir, que esa es la transcripción de esta palabra que hoy está de moda, el fluir, tiene que ver con una capacidad de dejarse llevar, una capacidad de jugar en la vida. Jugar en la vida significa, no importa el obstáculo que se me presente, sobre ese obstáculo yo puedo, igual que un río, que esa es la imagen de fluir, un río, ¿qué hace? Tiene una roca, pasa por el costado, la roca es muy grande, pasa por debajo. De pronto hay mucho verde, bueno, modificó el cauce, eso es fluir. ¿Y cómo se aprovecha esa fluidez, ese estado de flow en el aula? En el libro vos contás, el libro, como les decía, a los que acaban de sumarse, se llama Las llaves del juego, y ahí vos contás experiencias. Esas experiencias después tienen un correlato pedagógico. ¿Cómo se aprovecha el juego para aprender? Para poder aprender, el juego está diseñado con una intencionalidad. Por lo tanto, requiere un diseño específico. No es jugar por jugar. Adhiero al jugar por jugar, al juego libre. Pero cuando hablamos de aula, estamos hablando de una intencionalidad pedagógica donde hay objetivos, donde hay un planeamiento, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Dónde está el kid? No está en el jugar. No está en el jugar. El kit está en lo que pasa después del juego. Es decir, se vivieron experiencias y ¿qué hago con esas experiencias? No basta que el niño, el adulto, el adolescente salga y diga, ¡ay, la pasé bárbaro! Esa es una sensación, no un aprendizaje. Para que haya aprendizaje tiene que haber cambio de conducta. Y el juego en sí no genera, salvo que vos utilices la metacognición y de esa situación se haga un análisis. En coach, en las empresas, se denomina rescate. En educación es la unión entre esa vivencia y los contenidos y, digamos, todo aquello que el educador quiere llevar en el proceso. O sea que en realidad el juego es una dinámica más en el aula, pero si uno no tiene un plan marcado previamente, no es un tiempo que se pueda aprovechar por lo menos al 100%. Así es. Por eso muchas veces dice, yo estoy jugando y no basta. Es decir, la pasaron lindo, qué bárbaro. Bueno, pero si estamos en una escuela, estamos en una universidad, no basta con pasarla lindo. Está bueno, está bueno, porque no la pasan tan bien algunos adolescentes en la escuela. Algunos adultos tampoco, pero no basta, eso no es aprender. Hay un aprendizaje, un modelo de aprendizaje que es el aprendizaje basado en proyectos, en donde diferentes disciplinas se ponen en común y logran un objetivo. Hay otro aprendizaje que se llama aprendizaje basado en retos, que tienen la misma lógica, pero el reto es un reto de la realidad y en general está asociado a las empresas, al negocio. Otro se llama basado en servicios, que es un proyecto que apunta a la comunidad. Y hay un cuarto que es aprendizaje basado en juegos. ¿Cómo se relacionan los cuatro entre sí o cómo se relacionan con el juego? En realidad, el basado en juegos deviene de una situación que se puso de moda, llamada gamificación, que viene del norte
y que lamentablemente nosotros copiamos, Occidente copia mucho, sin saber para qué, por qué. La gamificación es una palabra de moda, es un recurso de moda, pero cuando uno va y hila finito, la estructura de la gamificación no apunta verdaderamente al aprendizaje si no existe una metodología que lo acompañe. Entonces, respecto de los proyectos, yo te diría, los proyectos, los retos, los servicios, constituyen aventuras, igual que el juego. Eso es lo que tienen en común. Por otra parte, si yo, por ejemplo, le planteo a un grupo, ¿por qué San Martín eligió Mendoza para cruzar los Andes? Es un problema, puede constituirse en un proyecto para que los alumnos investiguen por qué Mendoza, no Salta, no la Patagonia, ¿por qué Mendoza? Necesariamente interviene una actitud lúdica. La posibilidad de hacer hipótesis, por ejemplo, que formaría parte del desarrollo de la curiosidad, es la esencia del juego y estaría entonces vinculada con los proyectos y con las estructuras de la cual hablaste. Por ahí esta pregunta ya te la hice. Si te la hice te pido disculpas, pero a veces, viste, uno entra en las entrevistas y se olvida lo que ya hablamos. Pero Diego Golombek dice que el espíritu científico en la escuela se ve sobre todo en el nivel inicial, cuando hay una experimentación, hay una hipótesis, hay una prueba y hay un juego. Después en la primaria y en la secundaria ese espíritu empieza a ser distinto porque los docentes cambiamos. Pero quiero preguntarte esta relación entre la relación del científico y el juego. Hace 1000 años, entre muchas actividades que he organizado, existieron jornadas que no se reconocen, digamos, pareciera que uno se reinventó, denominadas de la vivencia a la elaboración. Y en una de ellas participó en ese momento el epistemólogo más importante que tuvo Argentina, que se llamó Gregorio Klimovsky, un científico que vino a hablar de juego. Yo recuerdo que como era compañera de trabajo en la Universidad de Belgrano, fui a pedirle muy tímidamente, profesor, ¿usted querría participar? Y no solamente obtuve una respuesta directa, sino que después 1 hora y media hablando de la relación entre el juego y la ciencia. Y la síntesis que yo puedo entregar hoy, que aprendí de Gregorio Klimovsky, que después llevamos a cabo en el estudio, porque te puedo contar una experiencia específica, es que no hay ciencia si no hay juego. Contanos una experiencia. Bueno, hace 2, 3 sábados atrás estábamos con Tamara dando una clase de toma de decisiones para adultos. Tamara, que además de ser tu hija, es coescritora del libro, ¿no? Sí. Sí, y docente del estudio hace más de 25 años. Tamara trajo una caja para los adultos, donde no se podía primero ni tocar, ni parecía muy pesada, era una caja de este tamaño, y todos tenían que aventurar hipótesis. Las hipótesis eran de todo tipo. Después se incorporó un sentido, podías tocarlo. Después se incorporó el oído. Y se iban modificando las hipótesis. Estábamos trabajando toma de decisiones y estábamos enseñando que para tomar una decisión es necesario aplicar el método científico uniendo lo racional con la emoción. Una de las cosas que tiene el flow, esta idea de dejarse fluir, también se da en las redes sociales.
durante esta jornada, esta semana, vinieron varios especialistas a hablar de redes sociales. Vino, no sé, Tomás Balmaceda, ayer estuvo Joan Chuaik hablando del tema. Y ahí también uno pierde el tiempo y el espacio. Uno por ahí empieza a ver Twitter o TikTok y mirás la hora y son las 10, o ahora son 7:25, mirás la hora y son las 10 de la noche. ¿En qué se parece el juego y las redes sociales? Digo, ¿qué tiene de lúdico una red social? A ver, la vida es juego. El juego no está solamente en el, digamos, en el elemento que puedo traer a la mesa, en la máquina con la que puedo jugar. Hay juegos de comunicación que hacemos a diario. A este no lo saludo. Bueno, a este se la dejo pasar. Es un juego de comunicación. Juegos de poder. ¿Quién no trabaja en instituciones y está, a ver, ¿no? ¿Quién? O sea, el juego está metido absolutamente en todos los rincones. Acá también hay juego. Me salteo, ¿por dónde voy para llegar a tal o cual lugar? Hoy queríamos ir a un stand y no llegamos. Bueno, ¿cómo hago? O sea, en realidad la aventura, la posibilidad de... Y las redes sociales son una aventura, no las voy a valorar, ni bueno ni malo, como el juego. El juego no es inocente. O sea, no es que porque está jugando está todo bien. Hay juegos que no desarrollan, hay juegos que interfieren en el desarrollo, hay juegos que hacen muy mal, inclusive a la salud. O sea, no es que porque está jugando está... Lo mismo en las redes. En la red vos podés obtener información, podés comunicarte, podés profundizar un problema o te podés llenar de pálidas. Llegando ya al final del encuentro, ya me marcaron los 5 minutos. Sí quiero preguntarte y retomar a la primera pregunta, cuando decías el juego y el placer no tienen nada que ver. Pero a veces jugar es muy placentero. Y en todo caso, ¿cómo se busca ese placer? Yo creo que no hay que buscarlo. Lo que el placer uno lo encuentra. Probablemente la actitud de estar fluyendo te permite encontrarlo más fácilmente. Si vos estás con todas las defensas, con una actitud muy rígida, con, digamos, un cuerpo muy estructurado, probablemente ni siquiera la veas pasar, ni siquiera veas pasar el placer. Pero si estás entregado a la propuesta, el placer llega. Una pregunta, la última pregunta que te hago y te agradezco mucho el tiempo. Algo que suele pasar es esto. Voy a tomar un caso personal. Si yo leo en papel, leo y me entrego a la lectura y estoy leyendo, qué sé yo, y por ahí estoy metido en la historia. Cuando empecé a leer en digital, las primeras veces, yo trataba de leer, pero estaba con el dispositivo, con los botones, con la... o sea, no estaba metido en la lectura, sino estaba metido en la experiencia. Me tomó un rato largo entrenarme en eso para dejar de ver toda la experiencia y empezar a ver lo que estaba adentro de la hoja, aunque fuera una hoja digital. ¿Cuánto tiempo tiene que entrenarse uno en el juego para que el juego deje de ser un dispositivo y uno esté adentro? Si me hablas del adulto, yo creo que el adulto debe recuperar la capacidad de juego porque la fuimos perdiendo. La sociedad, la educación, los condicionamientos han hecho que perdamos, que nos convirtamos más en una persona de monito o de tacos altos. El proceso es totalmente individual. Hemos visto en el estudio cómo adultos recuperan, digamos, como en un insight. Volví a sentirme de tal o cual manera. Y hay otros que tienen que transitar mucho camino para desbloquear los obstáculos que han aparecido.
Entonces no te puedo dar una respuesta. La respuesta es de carácter individual. A mayor entrega, mayor facilidad. Casi todos los cursos que damos tienen el título de entrenamiento, porque yo entiendo que este proceso del cual estoy hablando se entrena como un atleta. Inés Moreno, directora del Instituto del Estudio. Inés Moreno, gracias por haber estado en el auditorio de TICMAS. Gracias, muchas gracias.